A ver, yo quería conectar lo que estábamos comentando ayer con respecto de lo que ha sido la reacción del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román, a propósito de esa salida en falso que hizo el presidente Lasso como muestra de su desesperación en el manejo de la política en este país. ¿Qué les puedo decir? Tratando nuevamente de retomar el tema que estábamos comentando ayer. Un presidente que se la toma contra un puñado de jueces o ex jueces, después de que algunos de esos jueces, como el señor Lindao, por ejemplo, fueron utilitarios al gobierno, fueron serviles al gobierno, y resulta que ahora coge y los lanza al agua, tratando de dar una muestra, no sé de qué, de liderazgo, no creo, porque el liderazgo del presidente Lasso en este momento está por el piso, ¿no? Por el suelo. Es un presidente debilitado políticamente por cómo se redefine el mapa político del Ecuador a partir de las elecciones seccionales del domingo, y además es un presidente políticamente débil porque acaba de perder el as que tenía bajo la manga o su jugada maestra, ¿no? Que era esta consulta popular que la habían vendido como la gran solución para enfrentar esta crisis de inseguridad que vive el país, pero además en medio de esa consulta estaban metiendo temas que se relacionaban con la disminución de la asamblea, la selección de autoridades de control, temas ambientales disfrazados de ambientales, porque detrás había muchísimos intereses empresariales, bancarios, etcétera, ¿no? Relacionados con, por ejemplo, el supuesto cuidado del agua y las reservas ambientales. Entonces, perdió también en esta consulta, que era su gran apuesta política el presidente Lasso. Entonces es un presidente que está debilitado, que está acorralado, que parece que ya no tiene mayores salidas o margen de maniobra y empieza a cometer errores, y su equipo de trabajo también le ayuda en ese afán de cometer errores y no le está ayudando en lo que debería ser el afán de tratar de evitar cometer esos errores. Entonces, por eso yo quería revisar con ustedes lo que ha sido la reacción del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Román, a esta declaración salida en falso que hace el presidente Lasso durante esta cadena del pasado martes, ¿no? Como una suerte de segmento de crónica roja, de noticiero nocturno, ¿no? Con una música tétrica de fondo, una cosa horrible la que hicieron desde el gobierno y el equipo de comunicación del presidente, totalmente erráticos, ¿no? Pero algo que no quería dejar de mencionar es un presidente que está ocupado en lo que hacen o no hacen 2, 3, 4, 5 jueces, pero que no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Pues, o sea, hubiera querido ver una cadena nacional del presidente demostrándole a la gente, bueno, perdí la consulta popular, perdí las elecciones. O sea, me encantó esa palabra que usó Nebot, ¿no? Sacaron sus candidatos aspirantes a prefectos, alcaldes, una microscópica votación en la elección del domingo, pero yo sigo acá trabajando. Entonces la cadena del martes habría sido fantástico que el presidente Lasso la haga recorriendo, no sé, una escuela, un hospital, una de las Panamericanas, una carretera en la que está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dando mantenimiento y diciéndonos a los ecuatorianos: no me importa que hayan votado no, respeto la decisión popular, yo estoy acá trabajando. Pero no, sale un presidente ahí todo desesperado, pero lo peor de todo, mal informado. Escuchémosle al doctor Román, qué fue lo que dijo con respecto de la última salida en falso del presidente Lasso. Hay jueces que ya han sido destituidos, entonces la lista no es actualizada del señor presidente, parece que ahí no tuvo una retroalimentación adecuada. Por ejemplo, los jueces de Manabí que mencionó están suspendidos y ya existe la declaración de la previa jurisdiccional. También hay el juez de Paján, también ya existe la declaración de negligencia, de error inexcusable. Es decir,
El Consejo de la Judicatura está haciendo su trabajo. Y por lo tanto me parece que el señor presidente no tiene esta retroalimentación de sus asesores y creo que cae en descalificaciones hacia la justicia por elementos que aparentemente o supuestamente han cometido infracciones. Bueno, ahí están escuchando ustedes al presidente de la Judicatura decir que entre los jueces que mencionó el señor Lasso hay jueces que han sido destituidos y hay jueces que están suspendidos por el organismo máximo administrativo de la justicia de este país, que es nada más y nada menos que el Consejo de la Judicatura, el que tiene que estar justamente evaluando, calificando el desempeño, la disciplina, el buen manejo de los jueces del país. Y el señor Román, el doctor Román, le dice: vea, presidente, a usted su equipo de asesores no le informan bien, no le guían bien, no le asesoran bien y le hacen cometer errores terribles, garrafales. Yo les calificaría de torpezas, como la del día martes. Y esos errores, esa desinformación, esa gana de exponer, de exhibir, incluso de poner en riesgo la vida de estos señores jueces, que pueden ser todo lo malos, ineficientes, corruptos, todo lo que ustedes quieran, pero exponerlos así como lo explicaba yo ayer, lo decía ayer, pone incluso en riesgo su propia vida y la de sus familias. Porque seguramente, y ya saben ustedes, por ejemplo, en el caso del señor Lindao, el hombre ha estado involucrado en muchos temas o casos donde ha estado este señor Norero, jefes de bandas delincuenciales, de crimen organizado y demás. Entonces, ahí incluso se está actuando con una mala fe tremenda. Y para cerrar el tema, es más allá de lo mal asesorado que está usted, señor presidente, y de lo incompetente que puede resultar su equipo más cercano de colaboradores, está lo otro que yo les mencionaba, ¿no? O sea, finalmente el presidente de la República, de él se esperan muchas otras cosas más que solo los bulos de estos que hace a 1, 2, 3 jueces. Se espera que administre bien un país. Se espera que se ocupe de las cosas que hoy, cotidianamente, todos los días, nos están afectando a todos los ecuatorianos. Que diga algo más allá de esas 3, 4 palabras que mencionó durante el discurso del día domingo, donde yo, recordarán ustedes, cuando empezábamos la transmisión, después de escuchar al presidente, notaba que había un presidente descompuesto, preocupado, más serio y más plano que nunca. Los discursos de Lasso no emocionan jamás, pero el discurso del día domingo fue un discurso súper plano, sin emotividad. Bueno, a mí nunca me causan precisamente ningún tipo de emociones los discursos de Lasso, pero el del domingo el hombre estaba en un velorio, ¿no? Y estábamos en un proceso electoral. Ellos creían que iban a ganar el sí con una contundencia increíble y les fue mal, ¿no? Entonces, capaz si se necesitaba otra cosa, otro tipo de mensaje para el martes, presidente, y no esa salida en falso con una serie de desinformaciones que ha salido el propio presidente de la Judicatura a corregirle y hacerle caer en cuenta a usted y a su equipo de trabajo lo equivocados que estaban. Y esto es terrible porque, como les digo, a mí me parece que uno no espera justamente eso del presidente, ¿no? Quien debería ser muchísimo más serio, mucho más responsable, cuando se trata de informar y todavía cosas tan trascendentales. Entonces ahí uno también encuentra explicaciones a por qué la palabra del presidente Lasso está tan venida menos, por qué tiene tan baja credibilidad, por qué la gente ya no le cree, por qué la gente ya no confía en él. Es justamente por estas salidas en falso, estas patinadas que comete el presidente, pero que podrían ser solucionables, que podrían ser resueltas si tuviera un buen equipo de trabajo que le haga, no sé, pues le haga cumplir con lo que tiene que hacer al presidente y no cometer esa serie de errores. Hablando de credibilidad
y de esta suerte como de reacomodo de absolutamente todas las piezas, las ideas, los discursos, etcétera, a partir de la volcada electoral que recibieron el gobierno y los aliados del gobierno el domingo. ¿Qué era lo que decía la gente del gobierno con respecto de la integración del Consejo Nacional Electoral después de aquella consulta que ha sido en buena medida el origen de todo este descalabro institucional que hoy vive el país? Y como a mí me encanta apelar a la memoria, yo quiero en este momento hacer que todos ustedes no se olviden nunca de Julio César Trujillo y todos quienes lo acompañaron en la misión de despedazar al país desde el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. El señor Dávila, Luis Hernández, Luis Macas, por ahí una señora que ni me acuerdo el nombre, este señor Eduardo Mendoza, que después de despedazar la institucionalidad del país volvió muy cómodamente a sentarse en su radioestación en Guayaquil a hacer comentarios y hacer opinión política, ¿no? A decir que ellos han descorreizado el país y que han vuelto el Ecuador en una maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba por ahí también Javier Zavala, capaz el menos malo de todo ese grupillo, pero también fue parte de aquel Consejo de Participación Transitoria. No se olviden nunca lo que hicieron ellos, nunca se olviden. Y ya vamos a hablar también, porque no quiero dejar pasar eso, ¿saben? Este asunto de la culpa es de. Ya vamos a hablar sobre eso, la culpa es de. Acá que hemos vivido 6 años echándole la culpa de todo lo bueno y de todo lo malo que pasa en este país a Correa, hablemos de la culpa, ¿ya? Más adelante. Pero ese consejo transitorio que desarmó y destruyó la institucionalidad que había en Ecuador, que en su afán de descorreizar, ellos le llamaron reinstitucionalizar al país, pero el afán era descorreizar, era sacar a todos quienes eran medio cercanos a la Revolución Ciudadana para empezar a poner a su gente, a los Pablo Celis, al Íñigo Salvador, a toda su gente. Y ellos fueron los que nos heredaron el Consejo Nacional Electoral. Entonces ellos fueron los que eligieron a la señora Diana Tamaint, al señor, además representante en ese momento de Pachacutic, porque recordarán ustedes que y además esto lo hicieron inconstitucionalmente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar conformado por ciudadanos que no tengan ningún tipo de afinidad ni identidad política alguna. Y lo que hizo el señor Trujillo, Macas, Hernández y Mendoza y todos esos, Dávila, etcétera, con el señor Seraquibe, que aspira a ser contralor, brazo derecho de Trujillo, no se olviden nunca de esos nombres, ¿ya? Fue entregarles nuevamente el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas, cuando lo que tenían que haber hecho era mantener esa figura que además, como les digo, está en la Constitución, que trataba de despartidizar, no despolitizar, despartidizar al máximo organismo de control electoral de este país, que es el CNE, y lo que hicieron fue todo lo contrario, yéndose contra lo que dice la Constitución o lo que dice la ley. Y pusieron a la señora Tamain cercana a Pachacutic y al Partido Socialista. Al ingeniero Cabrera, delegado del Partido Social Cristiano. A la señora Acero, delegada de Alianza País en ese momento, la Alianza País de Lenín Moreno, de Baroja, de María Paula Romo, de Roldán y todos esos. Y por ahí metieron a Luis Verde Soto como que fue secretario anticorrupción de este gobierno, como representante de las organizaciones ciudadanas o civiles. Nunca se olviden, Verde Soto es socio de Funda Medios. ¿Ya? Nunca se olviden. Y Verde Soto fue el que peleó hasta el último para impedir que Correa inscriba su candidatura y ajustar el calendario electoral con el calendario judicial para, una vez que hayan tenido la sentencia
ejecutoriada en el caso sobornos, impedir que Correa pueda candidatizarse como vicepresidente. Pero no solo eso, Verde Soto hizo hasta lo imposible, porque el propio Arauz puede inscribir su candidatura, por el tema de la cédula y no sé qué. Y el señor Enrique Pita fue el delegado de Creo, del partido de gobierno, que era lo que decía César Monge, director nacional de Creo, cuando estaban los señores del Trujillato intentando reconfigurar el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué decía César Monge? Y ahora hay la oportunidad de escoger un Consejo Nacional Electoral permanente, con gente pro. Y las organizaciones políticas y ciudadanas tienen la posibilidad de presentar nombres de gente respetable que pueda realmente cumplir el rol de ser un árbitro electoral independiente, objetivo, transparente, todo lo que no fue previamente. Nosotros tenemos una responsabilidad, como creo, no de presentar a alguien que cumpla lo que nosotros queremos que cumpla o haga lo que nosotros queremos que haga. No, no, no. Alguien que no necesariamente sea identificado por o como Creo, pero que sea una persona respetada a nivel nacional. El movimiento Creo va a auspiciar la candidatura de un ciudadano probo, transparente, honesto, limpio, para que forme parte del Consejo Nacional Electoral, para que sus votos en la próxima elección, y especialmente en la seccional y la presidencial, ustedes estén seguros, ciudadanos que nos escuchan, que lo que ustedes vayan y voten, mayoritariamente, es lo que luego se refleja en los resultados. Una persona con conocimientos sobre el tema electoral, una persona proba, y me refiero a Enrique Pita. Enrique Pita, promocionado en aquella época por el movimiento Creo, por Guillermo Lasso, por César Monge, para integrar el Consejo Nacional Electoral. Se dan los resultados del domingo, donde Creo recibe una microscópica votación con sus candidatos, y el gobierno pierde en la consulta popular, y no es que es una votación apabullante, no es que fue una goleada la que le pegó el no a la tesis del gobierno, que era el sí. No es así. No es que les ganaron 3-1, no es que fue 70-30, no. Pero finalmente perdieron, y a mí no me importa. Cuando juegas fútbol, así sea por medio gol, perdiste. Eso es punto, no importa. Ya. La cosa es que perdiste, por penales, o como sea, es como cuando dio la vuelta olímpica el Barcelona en la Casa Blanca. Pero no rompieron el invicto porque durante los 90 reglamentarios no ganaron. No me importa, pero los penales perdieron. Y el Barcelona se dio la vuelta olímpica en la Casa Blanca. Acá, la gente le dijo que no al gobierno. ¿Ya? Y resulta que ahora la nueva tesis de Fernando Villavicencio, esta lumbrera que tiene la política ecuatoriana, es que Enrique Pita es correísta. ¿Podemos escucharle? Quien quiera. El señor vicepresidente del CNE, ¿quién es? El señor Pita es más correísta que Rafael Correa. El señor Pita es correísta. Pero por supuesto, si eres el que manejó todo, acomodó la Junta Electoral de Manabí para que gane el correísmo. Yo te estoy diciendo, que quien quiera. Bueno, para que su pana Boscán, porque Boscán es pana de Villavicencio, para que su pana Boscán se le ríe en la cara, quiere decir que la tesis de Fernando Villavicencio de que el señor Pita es correísta no amerita, pero el menor análisis posible, ¿no? Pero ya inventarán cosas, dirán que ahora María de Lourdes Alcíbar, esposa del presidente, también es correísta, ¿no? Y saldrán con una serie de disparates como este, ¿no? Como por ejemplo, tenemos ese meme que estaba circulando ayer, Meli, por favor. El del meme, ajá, veamos ese meme. Esto es de locos. Qué malos, no solo han sido malos gobernando, sino que además han sido muy malos perdedores. CNE, Avenida 6 de diciembre, Quito, miércoles 8 de febrero, 17 horas. Autoconvocatoria ciudadana, no al fraude. ¿Cuál es el fraude? Pregunto. Esto estaban circulando en todas las redes sociales. Y si tienes por ahí, Meli, alguna foto, no sé si podemos buscar una foto o un video de lo que reportaban ayer, ciudadanos reportaban, no medios de comunicación. A mí me llegó un video. Te voy a compartir, no sé si lo podemos descargar en este momento, antes de empezar con nuestra primera entrevista. Meli, déjame buscarte que lo tengo por acá. Acá tengo. No quiero ni siquiera que lo pongas con audio, sino que lo vayamos rodando así nomás, porque habían 5 personas. 5 personas afuera del CNE protestando por el supuesto fraude. Un Consejo Nacional Electoral. Ahí están.
Bueno, no son 5, en esa foto se ven, no sé, 20. Ahí está. Los ciudadanos autoconvocados a reclamar por el fraude. Un país en donde hay una enorme inquietud porque nos van matando. Ábrele un poquito la ventana para que entre oxígeno. Un país en donde nos matan a diario. Un país que está asediado por la inseguridad, por la delincuencia, por delitos como el narcotráfico, por situaciones muy, muy graves y críticas, como por ejemplo el haber pasado el año más violento de la historia de este país, que fue 2022, donde hubo 5.000 muertes violentas, haber tenido un arranque de año espantoso con al menos 161 muertes violentas también, casos de sicariato, etcétera, etcétera. Un país en donde acecha el hambre, donde acecha la desnutrición infantil, en donde hay 50.000 niñas y niños, por ejemplo, que no han regresado a sus aulas de estudio, a sus escuelas, a sus colegios. Un país que no garantiza justamente que todas y todos los jóvenes puedan acceder a la universidad. Un país que necesita soluciones inmediatas a problemas muchísimo más graves y estructurales. Es obvio que la gran mayoría de ciudadanos no iban a acudir a estas deschavetadas convocatorias para reclamar o protestar sobre un supuesto fraude electoral. Fraude que estaría en manos de quién. Ahí están, 5 personas había en ese video, ¿no? Esto es, creo que 17, 18 horas del pasado lunes. 5 personas había afuera del CNE. ¿Saben por qué? Porque los 18 millones de ecuatorianos están cansados de la politiquería, están cansados de los discursos demagógicos, están cansados de que les sigan mintiendo, de que haya candidatos que durante las elecciones ofrezcan 2 millones de empleo, ofrezcan el Ecuador del encuentro, ofrezcan mejores oportunidades, ofrezcan créditos de la banca pública, ofrezcan reducir los impuestos, ofrezcan reducir las tasas de interés, todo ofrecían en la campaña. El señor Lasso ofrecía de todo, ofreció en 100 minutos solucionar los problemas del país. Han pasado casi 2 años y el presidente lo que ha hecho es profundizar aún más la inequidad, la desigualdad, la brecha esa que hay entre los que más y los que menos tienen. Y la gente se hartó. Entonces, ayer, por ejemplo, o antes de ayer, escuchaba a un analista decir que los socialcristianos pierden en Guayaquil por haberse aliado con el correísmo. Eso decía. La alianza con el correísmo. Perdónenme, la alianza con el gobierno le pasó factura a Guillermo Lasso. No sean tan irresponsables, no sean mentirosos. Dejen de mentirle a la gente. Aquí los únicos que todavía siguen creyendo que los ecuatorianos son idiotas son ellos. Los que se convirtieron además en las plataformas estas mediáticas reproductoras de los mensajes oficiales. Y una cosa adicional, porque ahora parecería que algunos tratan de responsabilizar únicamente a los asesores, ¿no? Ya salió por ahí un ex secretario de comunicación a decir, es Aparicio, es Iván Correa, es fulanito, sultanito. No, acá hay un gran responsable, es Guillermo Lasso, pero detrás de él hay muchísimos responsables más. ¿Y saben quiénes también son responsables de lo que está pasando hoy aquí en Ecuador? Son los grandes medios de comunicación. Esos medios de comunicación que durante el gobierno de Lenín Moreno decidieron callarse. Decidieron apoyar a un gobierno totalitario y a una ministra de gobierno autoritaria, prepotente, arrogante, que también ha tenido unos parientes bien traviesos, ¿no? Ahí le escuchábamos ayer a una prima suya hablar de unas coimitas de 1 millón, de 2 millones, no sé qué, ¿no? Para repartirnos de entre los del grupito. Y son los que después hicieron campaña abiertamente a favor de Guillermo Lasso Mendoza. Entonces acá, responsables de lo que está viviendo el país, hay un montón de gente, no es solo Lasso. No es solo Lasso. Y quiere decir que no lo conocían. Y por Lasso apostó la derecha de este país, en su totalidad. Ya van a verles ustedes, y les voy a pedir, siempre les voy a pedir, apelemos a la memoria, por favor. Por favor.
En la papeleta del 2025, ustedes verán a todos quienes en el 2021 pidieron el voto por Lazo. Otto Sonnenholzner, Javier Hervas, Pedro Freile y un montón de gente más. La misma Cristina Reyes, Cintia Viteri y muchísima otra gente más que pidió el voto por Guillermo Lazo. No se olviden que Yacu Pérez dijo que prefería un banquero a una dictadura. Bueno, ahora tiene una combinación de las dos, tiene un banquero casi dictador, Yacu Pérez. Se le cumplió el sueño. No se olviden de todos quienes fueron parte de la responsabilidad para haber llegado a donde estamos hoy en día, aquí en este país. 2025 está a la vuelta de la esquina. Yo les voy a pedir a ustedes que hagan memoria y que a quienes están en su entorno también ayúdenles a hacer memoria, ¿no? Porque ya van a venir después, los mismos que pidieron el voto por Lazo, se presentarán y serán los nuevos candidatos y aspirantes a la presidencia de la República, creyendo que nos vamos a olvidar tan fácil como nos olvidamos del feriado bancario. Yo creía en serio que en este país nunca iba a haber un banquero presidente, pero sí que tenemos memoria frágil los ecuatorianos. Ese tal vez es uno de nuestros más graves problemas.